¿qué mejor entrevistado podemos tener que el doctor Roberto Gil Suárez? Hay muchas canalladas al mismo tiempo. ¿Cuál es el común denominador, Tere? El común denominador es que se utilizan los aparatos de poder para silenciar a los críticos. El presidente no deja de entrometerse en la campaña, el presidente no deja de estar acosando a adversarios, el presidente no deja de usar la mañanera para silenciar a sus críticos. Lo que hizo el presidente en esa mañanera fue un efecto corruptor evidente, conforme al propio criterio del exministro Saldívar, del señor Saldívar. Entonces, no es una cuestión de legalidad. Yo creo que hay que poner, como diría María Amparo en su libro, los puntos sobre las IES. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Valle de Lágrimas, una emisión más de Atypical TV, aquí en mi programa. El día de hoy, pues, qué mejor entrevistado podemos tener que el doctor Roberto Gil Suárez. Bueno, a pesar de que estábamos al aire, por un lado en Atypical TV, por el otro lado en el Rapidín, bueno, pues no dejé de oír comentarios extraordinarios de pues la participación del doctor Roberto Gil en un debate que hubo esa noche del más reciente debate presidencial con el exministro Saldívar. Y bueno, pues falta ya muy poquito para que sea el 2 de junio, estamos a unos cuantos días, pues de que llegue el momento de tomar decisiones muy importantes para la vida democrática de nuestro país. Y por eso, bueno, en medio de una agenda muy apretada, y agradezco doblemente el esfuerzo de Roberto Gil Suárez por estar con nosotros el día de hoy. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Esto se está transmitiendo de día. Buenos días, Tere. Muy buenos días a todos. Buenos días a Atypical TV. Un grato momento estar otra vez con ustedes. Ya me siento como en casa. Y bueno, es casa. Que lo hagamos ahora de manera remota, pero bueno, las agendas se complican de pronto. Lo entiendo. El último mes de la elección y bueno, hay que estar en varios lugares al mismo tiempo y todavía la política no inventa el don de la ubicuidad. Entonces, todavía no lo inventa. La política puede inventar todo, lo bueno y lo malo, pero todavía no ha inventado el don de la ubicuidad. No, Roberto, de veras aprecio muchísimo el esfuerzo. Sé que son días muy complicados para todos, pero mira, yo creo que es importante conocer el punto de vista, la opinión, la lectura que haces. Pues lo voy a decir así de fácil y sencillo, de 3 canalladas del presidente López Obrador que se han dado en los últimos días. Por un lado, pues el caso de la madre buscadora, Ceci Flores, en donde en menos de 24 horas, pues ya se sabía que ahí era un crematorio de perros. Por otro lado, el tema del obispo Rangel, en donde pues sin que ni siquiera él pueda defenderse, pues ya hubo un diagnóstico, se le dijo pues que era homosexual, que había ido con un hombre a un motel, en fin, todo esto pues para aderezar más el pleito del presidente López Obrador con la Iglesia Católica, porque no les perdona que hayan hecho un trabajo serio, una investigación correcta sobre el problema de la inseguridad en México. Y la tercer canallada de estos días, pues es el tema de María Amparo Casar, una destacada académica, una mujer que desde hace muchos años, no ahorita, porque Mexicanos contra la Corrupción se fundó en 2015, 2016, si no recuerdo mal. Y bueno, María Amparo Casar ha sido siempre como analista política y como investigadora, pues una mujer que ha trabajado en contra de la corrupción. Claro, ahora al presidente pues el tema ya no le gustó y recibe una serie de acusaciones de corrupción sin prueba alguna, se le ataca, se le denosta, en fin. Y creo que son 3 muestras, Roberto, de cómo al presidente, pues la ley
es algo que no le importa. Y como telón de fondo, con lo que abría el programa, pues la difícil situación en la que se encuentra la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. A ver, Roberto, me gustaría mucho que me dieras una imagen general de todo esto. Gracias. Ya no sé por dónde empezar, porque como tú dices bien, hay muchas canalladas al mismo tiempo. ¿Cuál es el común denominador, Tere? El común denominador es que se utilizan los aparatos de poder para silenciar a los críticos, a los que están denunciando situaciones que afectan a la vida pública del país. Empiezo por lo de María Amparo Casar. María Amparo acaba de publicar un libro, se llama Los puntos sobre las IES, es un balance crítico sobre la administración del presidente López Obrador, sobre sus promesas incumplidas. Ella también fue parte de la investigación que reveló que la doctora Claudia Sheinbaum había adquirido una casa a través de una figura jurídica pues, no muy ortodoxa. Mexicanos Primero contra la Corrupción hizo una investigación que acredita que una de las casas que había negado en el primer debate su existencia la señora Claudia Sheinbaum resulta que fue adjudicada por un juez a partir de lo que se denomina la prescripción positiva, el solo paso del tiempo como poseedora te da el derecho a adquirir la propiedad. Si te desempeñas, si ejerces la posesión a título de dueño pagando los impuestos. Es una figura histórica que, por supuesto, ha sido utilizado para regularizar invasiones. Entonces, hay una investigación que sale en el segundo debate, que la señora Claudia Sheinbaum no puede responder a partir de lo que Xóchitl le dijo en el debate, en el sentido de, bueno, aquí hay dos formas de entender esto. No puedes acreditar de dónde salió el dinero para comprar esa casa, o bien, pues la invadiste, ¿no? Básicamente, como una persona normal adquiere una propiedad de esas características, más de 400 metros en una zona, digamos, residencial, sin pagar un solo peso, por el solo transcurso del tiempo, a 4 meses antes de ejercer o de empezar su cargo como jefa de gobierno. De hecho, esa propiedad después se dona a sus hijas, en fin. Entonces, desde ahí surge un poco la animosidad en contra de Mexicanos contra la Corrupción. Viene de tiempo atrás, pero María Amparo. El presidente decide, en un acto, yo diría, ignominioso, de revelar desde el poder la información privada de una ciudadana que además participa en un activismo social cívico y que su información debe estar protegida, una andanada de Estado, porque hay que calificarla, que además, después de varios años, una década después, el director de Pemex haga especulaciones sobre los orígenes o sobre las razones de un lamentable fallecimiento, divulga información privada, pues es parte de la estrategia de silenciar a los adversarios, a los críticos. El mismo caso con la madre buscadora, que había estado denunciando la indolencia de este gobierno, la indolencia de Morena, de la propia candidata, que no han escuchado los reclamos de las madres buscadoras. Y luego hemos visto, es digamos el colofón de lo que ha sido la mañanera, lo que ha sido el ejercicio del poder, la utilización de los instrumentos de comunicación, de propaganda del gobierno. Hay que recordar que la mañanera se celebra en Palacio Nacional, se conecta con las redes de los medios públicos de comunicación, medios que pagamos todos, que pagas tú, que pago yo, que pagan los que nos están escuchando, que no deben ser instrumentos de un partido, sino deben ser instrumentos del Estado mexicano para informar mejor, con mayor calidad, a los ciudadanos sobre lo que pasa en nuestra vida pública. Entonces, también ahí hay esa constante. Y luego creo que nos deja entrever la desesperación del presidente. Pues ellos dicen que llevan 55,000 puntos arriba en las encuestas, pues yo cada vez los veo más nerviosos. El presidente no deja de entrometerse en la campaña, el presidente no deja de estar acosando a adversarios, el presidente no deja de usar la mañanera para silenciar a sus críticos, y eso en una diferencia como la que quieren sugerir en la propaganda de las encuestas, pues parece que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, el común denominador, Tere, es que
la mañanera, la presencia comunicacional del presidente se está utilizando para hostigar, hostilizar y silenciar a adversarios acríticos y sobre todo a las oposiciones que tiene el presidente. Pero fíjate, Roberto, este resumen que nos haces y que te aprecio mucho, pues yo creo que en el fondo hay una falta absoluta de respeto a la ley. Porque fíjate, hasta donde yo entiendo, y me gustaría que tú como abogado me lo pudieras explicar. Fíjate, le suspenden la pensión a María Amparo Casar a partir del 15 de febrero sin que ella reciba ninguna notificación al respecto. Creo que eso es indebido. Segundo, no sabe ella todavía si realmente hay una denuncia en su contra, se ha abierto alguna carpeta de investigación, sino todo es a partir de una serie de conclusiones o conjeturas a las que llega el presidente López Obrador y que se publican en su libro al que le hace publicidad también utilizando medios que pagamos todos, ¿verdad? Y que no debería de ser. Entonces, sí siento que es un acoso político, que es un acoso que yo no sé si se pueda concretar en lo jurídico, y además que es un ataque personal, porque pues como cualquier ser humano, yo creo que esos momentos que vivió María Amparo con la muerte de su esposo, pues son momentos muy difíciles, y ahora estar 20 años después nuevamente, pues por quién sabe qué, pues en una situación realmente muy vulnerable, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Es legal lo que hace el presidente? No es legal por ningún ángulo, por ningún ángulo. De hecho, tu información está protegida como ciudadana frente al poder, sobre todo frente al poder. Hay un artículo en la Constitución entero sobre datos personales, las protecciones. Hay un órgano, por cierto, que intentaron desmantelar, el INAI, que además de garantizar el acceso a la información, también garantiza la integridad de los datos personales, nos protege frente a este nuevo mercado de nuestra información, que no solamente puede tener fines políticos, sino también fines empresariales. Lo que tú consumes en los medios de comunicación en manos de una empresa puede ser muy valiosa y afecta tu privacidad. Pero si fuera una motivación estrictamente de legalidad, la dirección Pemex hubiera presentado una denuncia en total secrecía, con los elementos, y no hubieran hecho lo que hicieron, que fue un escarnio público, que fue una hoguera pública, que el director de Pemex es una presentación exhaustiva con información que solo puede tener la dirección de Pemex y que no puede revelar ninguna autoridad sobre un ciudadano. Y no lo hacen en el contexto de un procedimiento, en un procedimiento legal, ya sea administrativo o penal. Lo hacen en un momento político, en una mañana, en una conferencia de prensa. El presidente hace sorna del caso, hace referencia a su propio libro, hacen conjeturas que no están probadas por una autoridad, ¿no? Que si hay una disputa sobre la causa de la muerte y revelar la información de las calificaciones de los hijos de María Amparo, las autopsias, Roberto. Las autopsias, fuera de un procedimiento. Tan es ilegal, que toda esa información que ya se ventiló ya no puede ser utilizada en un procedimiento con el debido proceso, porque ya está contaminada. Te acordarás, hablando de personajes que han sido motivo de conversaciones últimamente, ¿te acuerdas aquel criterio que inventó el ministro Saldívar del efecto corruptor? Y el efecto corruptor es cuando en los medios de comunicación, en la percepción pública, se violenta la presunción de inocencia. Es decir, se genera un ánimo social de tal manera que a la persona no la puedes tratar como inocente y ya se le trata como culpable. Entonces, lo que hizo el presidente en esa mañanera fue un efecto corruptor evidente, conforme al propio criterio del exministro Saldívar, del señor Saldívar. Entonces, no es una cuestión de legalidad. Yo creo que hay que poner, como diría María Amparo en su libro, los puntos sobre las íes. Si hubiera una causa de legalidad, habrían presentado las denuncias administrativas y penales.
habrían seguido los procedimientos legales en la secrecía, aportando las pruebas en los cauces que la ley establece. Tan no es un asunto legal que utilizan una mañanera en 3 ocasiones, porque ya es la tercera mañanera en la que se Y trata. hasta el domingo pasado por la noche, el presidente seguía dale y dale. Y todas las consecuencias que eso tiene, las cuentas de redes sociales asociadas a sus voceros, a sus funcionarios, en un escarnio muy claro. No es un asunto de legalidad, y hay que decirlo así. Quien respeta la legalidad respeta los procedimientos legales, las autoridades que se encargan de ponderar hechos y pruebas. Aquí no hubo tal cosa. Aquí lo que hubo fue en una circunstancia que yo creo que tiene que ver con la publicación del libro, como hoy lo dice, bueno, hace unos días en unas columnas, pero también tiene que ver con el primer debate, Tere. Perdón, con el segundo debate. Claro. En el segundo debate surge una casa, que es una investigación de esa organización no gubernamental que dirige María Amparo Casar, que encuentra una casa que fue adquirida a través de una figura que no se explica en un contexto normal de una servidora pública. Los servidores públicos recibimos ingresos por lo que, bueno, los reciben por su sueldo, y pueden tener otras fuentes lícitas, pero tienen que acreditar de dónde sacaron los bienes que tienen en su haber. No puedes llegar y meterte a una casa, invadirla, y luego pasa el tiempo y resulta que te quedas con ella. Imagínate, y además 4 meses antes de entrar a la jefatura de gobierno, y unos meses después se dona esa casa a una hija. De verdad, del universo de mexicanos que vivimos este maravilloso país, ¿cuántos tienen el privilegio de estar en el servicio público durante muchos años y adquirir una casa por solo el paso del tiempo, por solamente estar ahí? ¿Cómo entró? Con un contrato de arrendamiento, con un contrato de compraventa, pagó los impuestos, no pagó los impuestos, y además con un agravante. Resulta que la información que Mexicanos contra la Corrupción hace pública implica que no se pudieron defender los dueños, que se fueron en el juicio en rebeldía, que se enteraron hasta que fue dictada la sentencia y un banco presentó una impugnación y no le dieron la razón. Entonces empieza a haber como muchas preguntas alrededor de eso. En el primer debate dijo que no tenía una sola propiedad y que vivía en un departamento arrendado. Resulta que tuvo 4, tiene 4, todas ya, digamos, asignadas a sus hijas o a sus hijos, no sé, digamos, dispuestas hacia otras, hacia terceros. Creo que no podemos perder el contexto de esta andanada en contra de María Amparo, que por cierto ya lleva tiempo. El presidente ya tiene sus sospechosos comunes, ¿no? Toda la crítica que sale de esos mismos lugares, los conservadores y tal, y que si los Estados Unidos financian a estas organizaciones y que... Porque bueno, acuérdate que le escribió una carta al presidente Biden diciéndole que no podía el Departamento de Estado, de quien depende esta organización, pues patrocinar. Los fondos hay un programa de cooperación internacional que apoya a organizaciones no gubernamentales en distintas materias que son relevantes para la cooperación internacional, combate a la corrupción, justicia penal, víctimas, en fin, ¿no? Creo que hay un... Bueno, y Biden ni le contestó, Roberto. Pero vuelvo al tema, es decir, es esta historia permanente del complot, ¿no? Es decir, si me critican, por más que hayan encontrado la evidencia de un caso, si no es de corrupción, que amerita muchas preguntas, dando por bueno que amerite muchas preguntas, entonces siempre hay que inventar un enemigo, y ese enemigo siempre tiene que ver con los conservadores, con los fifís, con los Estados Unidos, con vete tú a saber quién. Entonces, lo que ya vimos en esta ocasión es un paso más adelante en una actuación verdaderamente preocupante desde el punto de vista autoritario. Nadie tiene mayor posibilidad de fijar la agenda y de entrar a lo público que el poder. Nosotros, aquí Atypical es muy visto y nos ve mucha gente, pero tenemos una condición limitada a la atención que pueda suscitar de las personas, al interés, etcétera. Pero el poder cuando habla,
no habla a nombre de una persona física, habla a nombre del poder. Y por eso la mañanera es esa perversión del poder. El presidente dice que es ejercicio de la libertad de expresión. No, señor presidente. La libertad de expresión se da justamente para proteger a los particulares del poder. Lo que no está permitido es que el poder se ampare en la libertad de un ciudadano frente al poder para destrozar a los ciudadanos, para destazar a los ciudadanos. Porque no es simétrica esa relación. Nosotros los ciudadanos necesitamos la Constitución como paraguas para defendernos del poder. El presidente, la autoridad, el poder, no tiene la Constitución como paraguas, lo tiene como cauce, como riel. Tú no puedes hacer no puedes hacer otra cosa más allá de lo que te establezcan las facultades que ordena la Constitución y las leyes. Por eso es la lógica contraria. El presidente no puede ampararse en la libertad de expresión para divulgar información sensible de una ciudadana. No es la primera vez. Recordarás cuando visibilizó el patrimonio de un Carlos Loret, cuando presentó las declaraciones fiscales y patrimoniales de la candidata a la presidencia de la oposición y un largo etcétera. Bueno, el más reciente, Roberto, cuando la reportera del New York Times también como no le gustó, pues entonces ahí va, ¿verdad? Y yo creo que no hay manera de denominarlo de otra forma que un abuso de autoridad. Y un abuso que a mí me gustaría encontrarle las razones psicológicas de esto, ¿no? Y yo creo que, mira, en condiciones normales, un presidente cuya candidata va 55,000 puntos arriba del resto, que ya va a ganar porque ya así fue, ¿no? Y va a ganar la mayoría en el Congreso. No haría estas cosas. No tendría el Tribunal Electoral cojo con 5 de 7, porque no se han nombrado los 2 que faltan. Claro. Por la obstrucción del partido mayoritario. Las propuestas, hay que recordar, vienen de la Corte, no vienen de los partidos. Hay 2 ternas presentadas por la Corte que tienen un respaldo en la Corte y que pudieron haber sido procesadas por una mayoría calificada. Pero no puede haber mayoría calificada en el Senado de la República sin Morena. Entonces, claro, quien incluyó el nombramiento de 2 es Morena. Primer dato. Segundo dato. El presidente se mete todos los días en la campaña. Va a ser el servidor público en la historia más sancionado. Ya lleva 17 resoluciones sancionatorias en el Tribunal Electoral y 43 medidas cautelares, 60 expedientes en los que encuentran evidencia de que el presidente intervino. El 80% tiene que ver con la mañanera. Segundo. Tercero, esta hostilización a los críticos. El señor Epigmenio Ibarra llegó a decirle esperpento a la candidata, que es el vocero de Morena. Entonces, si van tan bien, si esto es una cosa, esto es un paseo en bicicleta, ¿por qué tanta hostilidad? ¿Por qué no cuidar la elección? ¿Por qué no llamar a que, en lugar de obstaculizar a los observadores internacionales, por qué no traerlos a todos para darle un toque de legitimidad? ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué el presidente no deja de meterse en la elección? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué en lugar de crear las condiciones para que la legitimidad de la candidata sea incuestionable, estamos todavía preguntándonos si el presidente puede o no meterse haciendo lo que hizo con María Amparo Casal? Violencia política, otro elemento. No han hecho absolutamente nada para parar la violencia política. No sé qué están esperando. Están buscando que se anulen las elecciones porque no puede ir la gente a votar en favor de su propio partido. Este ya es el proceso electoral más violento de la historia, Tere. El más violento. Ya se cuentan por decenas los muertos. Los muertos candidatos, más las personas vinculadas al proceso electoral, están dejando que la violencia política mande, que defina los votos. Pero no es eso justo lo que quiere el presidente, Roberto, porque fíjate, finalmente el narco no es que va a intervenir el 2 de junio en la elección, es que ha estado interviniendo. Candidato que no le gusta lo mata o lo hace renunciar diciendo que renuncia por problemas personales, pero finalmente pues el narco ya metió las manos, no es que las va a meter. Claro que todo puede empeorar, como dice la ley de Murphy, pero ya las metió, Roberto.
¿Ya la Sí, metió? y si tú, digamos, sigues la pista de los estudios más serios sobre presencia criminal en el contexto electoral, pues ya hay conclusiones en el sentido de que 15 estados están bajo dominio del crimen organizado, 15 estados, la mitad del país, que la violencia política, es decir, las agresiones, los homicidios en contra de candidatos, que por cierto, gran parte tienen que ver con procesos electorales municipales, son para controlar la autoridad más próxima, la que controla la policía, la que controla los giros negros, la que controla el derecho de piso. Entonces, lo que vemos es que el crimen organizado está poniendo en riesgo la soberanía territorial del país, con una autoridad que sigue insistiendo que la política es de abrazos y no balazos. Hace poco yo en una entrevista daba un dato que los expertos lo han podido comprobar, que la Guardia Nacional ha reducido el 70% de sus patrullajes en las carreteras federales de este país. Es decir, que se está haciendo menos presente en las autopistas, en la México-Puebla, en la México-Pachuca, en las carreteras de México-Querétaro, las arterias principales del país. Y por eso está subiendo el robo, los asaltos, los convoyes el crimen organizado hace en las carreteras de este país. ¿Y dónde terminamos encontrando la mercancía? En ciertos mercados, en mercados sobre ruedas, se vuelve el círculo vicioso de la economía ilegal. Por eso Xóchitl en el segundo debate dijo, el principal problema económico del país es la falta de seguridad Claro. pública, y yo agrego de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque en este país estamos a expensas de los criminales, y cuando estamos a expensas a los criminales que cobran derecho de piso, le trasladan el costo del derecho de piso al costo de las tortillas, al costo del pollo, al costo del limón, al costo del aguacate, que es, digamos, los mercados, las nuevas actividades ilícitas del crimen organizado, ¿no? Entonces, vemos Chiapas hundido en una crisis de violencia precisamente por dos cárteles que se están peleando, ya no narcomenudeo o el trasiego de drogas, el mercado de El territorio. el territorio. Y frente a esa realidad, pues no se compadece el gobierno, no se compadece el presidente, no se compadece su partido. Al contrario. Pero, perdón, Roberto, yo me hago cargo de lo que estoy diciendo y lo estoy diciendo yo, pero a mí no me parece que es que el presidente pues no tiene fuerza para tomar medidas o no. A mí me parece pues, que hay una complicidad. Es evidente que hay una complicidad. Y bueno, lo que pasa es que desgraciadamente, Roberto, y te lo pregunto así abierto, ¿qué podemos hacer cuando vivimos no en un Estado de Derecho? ¿Cómo se defiende una mujer como María Amparo Casar de lo que está sucediendo cuando al presidente no le importa la ley? O sea, estamos indefensos. En cualquier otro partido latinoamericano, ni siquiera me voy a ir a países con un sistema parlamentario o pseudo parlamentario, en países que son con un sistema presidencial, pues te quiero decir que ya no estaría de presidente López Obrador, pero ¿por qué lo hace? Tú preguntabas hace un momento, porque puede, porque no pasa nada. Y déjame hacerte tres reflexiones estructurales sobre el tema. ¿Por qué estamos discutiendo libertades? Sí, claro. ¿Por qué estamos discutiendo las racionalidades esenciales de la democracia, el pluralismo, por ejemplo? ¿Por qué estamos defendiendo los derechos de un ciudadano frente a una mañanera? Porque pues, hasta donde yo entiendo, en ningún lugar del mundo sería admisible que el presidente te desnude desde el punto de vista patrimonial, privado, en una conferencia de prensa. No lo hacen en las sociedades, digamos, civilizadas o desarrolladas, ni con los delincuentes, ¿no? Hasta le ponen ahí claro. Le vendan sí, pixeleado la cara para que no veas. Función de inocencia, en fin, frente a terroristas, incluso hay ciertos hasta códigos de legalidad, ¿no? En el trato mediático de esas cosas. Yo dejo hacerte tres reflexiones. La primera es que el presidente ha sido muy eficaz en introducir el miedo como un elemento
un elemento pedagógico de la política, pero antipedagógico de la política, ¿no? Déjame aclarar eso. Ha logrado que muchos se inhabiliten frente al miedo a una represalia, a una mañanera, a una orden de aprehensión, a una persecución de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Procuradora Fiscal. El miedo ha sido un gran instrumento para inhibir no solamente la participación, el involucramiento de la sociedad, la denuncia, la crítica, la propia definición de las oposiciones en términos de la agenda pública. Segundo, esta idea de que el arroz ya se coció, ¿no? Ha sido una propaganda muy exitosa. Entonces ya no hay nada que hacer, pues es mejor, pues cada quien mejor aguántese 6 años, ya no hay nada que hacer, no podemos cambiar la historia. Y yo sí creo que se puede cambiar la historia si nos aprendemos 2 números. El primero es el 2, que es el 2 de junio, el día de la elección, y el segundo es el 65%, que es el piso que tenemos que garantizar de participación. Si salimos el 2 de junio y obtenemos una participación mayor al 65%, que es el promedio de las presidenciales, y logramos romper el voto que corporativamente está movilizando Morena, este país puede ser distinto, va a tener mejores equilibrios. Entonces, sí hay 2 números importantes, 2 de junio y 65% o más, piso 65 o más. Ojalá logremos un 70 o 75%, porque claro que la participación hace la diferencia en términos de equilibrio. Y la tercera cosa, yo creo que la indignación social que se está suscitando, por lo menos en las redes sociales, en el caso María Amparo, o en algunos otros acontecimientos. Eso es para mí es un dato optimista, o que me llama al optimismo, de que la sociedad está creando sus propias reacciones ante el abuso del poder. Que si estamos hablando de democracias, de libertades, de derechos, es porque algo nos está, no sé si irritando, pero sí preocupando. Pero no puede quedarse en una preocupación de café, en una mesa, una sobremesa en nuestras casas. Tiene que llamarse a la activación, a la participación, a tomar las calles, a tomar las plazas, a no quedarse atrapado, 1, por el miedo, y 2, por la sensación de que nada puede cambiar ya al país, que estamos condenados a lo que está sucediendo y que, pues, en fin, les va a tocar 12 o 15 o 20 o 30 años de gobierno y nada podemos hacer. No me digas eso a esta hora del día, por favor, Robert. Al contrario, yo digo lo contrario. Claro. Por eso hay que perderle el miedo, porque creo que los ciudadanos somos más que los apetitos y las ambiciones del poder, y los ciudadanos, eso sí, en los 30 segundos, 1 minuto que cada uno pasamos en las urnas, ahí en esa mamparita, el presidente y sus mañaneras vale exactamente lo mismo que tú, que yo, que cualquier ciudadano. Esos 30 segundos nos igualan políticamente. Pero, a ver, Roberto, yo tengo una preocupación que creo que ya alguna vez te la compartí en otra entrevista, y es, ¿qué va a pasar el 3 de junio si, como esperamos muchos, gana Xóchitl? El presidente es un hombre que no acepta las derrotas, que, acuérdate, en 2012, cuando ganó Felipe Calderón, yo estaba en el INE. En el 6. Desconoció las elecciones en el 6 y en el 12. Así es. Pues te quiero decir que yo estaba ahí en el INE transmitiendo, ya no me acuerdo para qué medio, pero ahí estaba yo. Bueno, fue una noche intensa, y a los 2 días estaba parado Paseo de la Reforma, claro, con la complicidad del candidato López Obrador con Alejandro Encinas. Entonces, como tú recordarás, era jefe de gobierno sustituto o interino, no me acuerdo cómo le pusieron. Bueno, pero ahí no era presidente López Obrador. Imagínate ahora, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para que de veras valga nuestro voto? Ninguna democracia, ninguna, sobrevive si no hay un comportamiento democrático de los actores. Claro. Y parecería una verdad de perogrullo, lo es, pero no solamente por los antecedentes que tú dices de la indisposición a aceptar un resultado adverso del presidente, que ya lo conocemos como candidato y líder social.
Pero hace unos años, en esa misma encrucijada estaba Estados Unidos, cuando sucedió el asalto al Capitolio. Entonces, todas las democracias se prueban en cada elección, todas las democracias se prueban en su institucionalidad, en la ética de sus actores, en el cumplimiento de las reglas, la legalidad. Se prueban también en la respuesta de los ciudadanos, en cómo la defienden. No hay democracia sin demócratas. No hay democracia que se sostenga sin ciudadanía activa. Claro. Tú lo sabes, ríos ahora ya de tinta sobre cómo mueren las democracias, cómo sobreviven las democracias, cómo renacen las democracias, cómo se vuelven a morir. Pero la gran lección es que sin ciudadanía activa, Una ciudadanía más activa, ¿no? sí, De más intensidad, como dicen los politólogos, ¿no? sí, que se indigne, que en la indignación democrática, ¿no? Que proteste, que defienda sus intereses, que denuncie, sin medios de comunicación que enfrenten al poder con valentía, en honor a su función en la democracia, a su rol democrático. Nadie está pidiendo que los medios de comunicación, los periodistas, los investigadores, sean niños héroes que se avienten del Palacio Chapultepec en una bandera, pero sí tienen un rol, y el rol es garantizar el libre flujo de las ideas, que se forme opinión pública a partir de la ponderación crítica de opiniones que se generan espontáneamente en una sociedad donde no hay censuras, que critiquen y denuncien al poder. Por eso el caso de María Amparo debiera ser un caso no solamente de libertad de expresión, sino también de la función que los medios de comunicación ejercen en una democracia. Claro. La indignación debería ser de tal nivel, pues que te podría haber una protesta pacífica de ya no vamos a pasar la mañanera, te metes con uno, te metes con todo. Voy a hacer una crítica. Pero hay mucho miedo, les quitan las concesiones, sí, y el presidente lo ha venido anunciando una y otra vez. Ya decía yo la reflexión sobre cuándo se quita el miedo, pues cuando se enfrenta al poder, cuando se enfrenta al poder con la razón, no con otros instrumentos. Hay un viejo panista que decía que nuestros mejores instrumentos son la razón, ¿no? Y no solamente porque la tenemos, sino porque la podemos expresar y convencer a otros. No tenemos otros, son las motivaciones del alma y de la inteligencia. Pero bueno, ahí hay un yo extraño, Tere, extraño mucho a las feministas que hace no muchos años decían si se meten con una, se meten con todas. Y yo todavía no veo esa indignación de las feministas cuando se meten con una mujer como María Amparo Casar, en condición de viudez, con hijos, en una cuestión que es estrictamente privada, que tiene que ver con su vida privada, después de una circunstancia difícil que es haber perdido a un esposo. Bueno, a ver, ¿dónde? Entonces, yo aquí extraño, Tere, la solidaridad de los medios de comunicación, pero sí tiene que ver con un tema de libertad de expresión. Y también extraño la defensa vehemente de las feministas que decían hace no muchos años, y creo que en el fondo muchas de ellas siguen pensando eso, que la defensa de uno es la defensa de cada una. La defensa de una es la defensa de cada una. Entonces, yo creo que la sociedad ahí tiene que empezar a construir sus posiciones. Yo no veo todo perdido. Yo creo que tiene que ver animarse con perderle el miedo. Yo tengo hijos chiquitos y una de las películas que más les gusta es El libro de la selva. Y recordarás que en El libro de la selva hay un momento muy importante cuando en la versión original Mowgli, el niño de la selva, primero queda encomendada a una manada de lobos. Y la madre loba se da cuenta que no va a poder, el niño no es como ellos y no va a poder sobrevivir en la manada porque físicamente no es como ellos, se separaba y hablaba y tal. Y se lo entrega a un chimpancé y a un puma, que es para que busque su verdadero hogar. Y la última frase que hace la mamá loba es: acuérdate que el poder del lobo es la manada y el poder de la manada es el lobo.
Una sociedad es así. Así El es. poder de los ciudadanos es que podemos ir a las urnas y revertir las cosas, pero no puede haber mayoría si no hay ciudadanos en pleno derecho. El poder del lobo es la manada y el poder de la manada es el lobo. Creo que es ahí donde tenemos que empezar a revitalizar la vida pública, esa actitud cívica. Votar es un derecho, pero también es una obligación. Por último, Roberto, me gustaría mucho que nos hagas así como si fueras Roberto Gil Nostradamus. ¿Qué podemos esperar en este mes, menos de un mes que falta para el 2 de junio? Y en los 5 meses que yo lo veo con terror, que faltan pues para que salga López Obrador del gobierno, por todo lo que estamos viendo. Mira, yo sí soy psicóloga, no sé si lo sabes, pero yo soy psicóloga, neuropsicóloga para ser exacta. Y te quiero decir que sí veo un hombre terriblemente narcisista, pero también con una portentosa inseguridad. Y todos estos gestos, estos actos intimidatorios, violatorios de la ley, pues tienen que ver con una inseguridad profunda que seguramente está relacionada con la pérdida del poder, que es inminente de un modo o de otro, porque aunque la señora Claudia sea un clon de López Obrador, pues no es él, aunque no tenga la capacidad de pensar por ella misma y tenga que imitar a su patrón macho, pues realmente él se va a tener que ir a su rancho y yo le deseo que ojalá le vaya muy bien en su rancho, digamos, como titiritero, porque eso es lo que quiere ser. Pero, ¿qué podemos esperar en estos meses, Roberto? Mira, me gustaría poder predecir el futuro y nada me haría más feliz que poderte pintar el cuadro de cómo va a cambiar este país. Así como Juan Diego desplegó en su ayate la Virgen de Guadalupe, ¿no? Yo creo que no va a pasar nada que no hagan los ciudadanos. Y mira, otro dato que me llama la atención de por qué están tan preocupados, si están las cosas como dicen que están en las encuestas. Pues está Veracruz empatado, si no es que ya arriba va arriba la alianza. Yurnes, sí. Con Pepe Yunes. La Ciudad de México se ganó en el 21 y la tendencia sigue. Va a ganar ahora con Taboada. Yo veo a Morelos en una condición muy favorable a la coalición. Yucatán, creo que la alianza tiene buenos números. Guanajuato, Puebla, en un claro, tan es así que andan jugando con las amenazas contra los candidatos de la oposición, si están tan seguros porque hacen ese tipo de cosas y no cuidan la elección. Entonces, los datos nos dicen que algo está pasando entre los votos ocultos, los indecisos, los que rechazan la encuesta, el ánimo social, la gente, ¿qué hacemos en todos los lugares? ¿Qué hacemos? Como a ti misma te pasa, me imagino, y cómo nos activamos. Claro. Yo les digo, pues hasta un WhatsApp con sus 50 mejores amigos. Por supuesto. Hay que generar, Tere, una sanción social al que no vaya a votar. El otro día voy en el aeropuerto y me dice una señora, ay, ¿usted qué vamos a hacer? Y tal, pues de entrada vaya a votar. Y bueno, ¿cuándo? El 2, no, es que yo voy a andar en otro lugar. No, señora. No, señora, pues ¿cómo? Ahí empieza el problema, ¿no? Si usted no va a estar el día Claro. de la elección donde le toca votar, no se le vaya a ocurrir ir a hacer una cola de 5 horas para no poder votar en una casilla especial. Tiene que ir a su casilla donde la está esperando, sus vecinos, sus vecinos, con su nombre y apellido, y solo pueden votar los que ahí vivimos. No vaya usted a formarse en otro lado. Su función y su responsabilidad es ir a su casilla, ahí con sus vecinos, a cuidar la elección, a que se vea nutrida. ¿Cómo podemos evitar que haya trampa? Pues si las casillas están llenas, pues no se les va a ocurrir, espero, no se les va a ocurrir violentar la voluntad popular. Entonces, ¿qué veo? Yo creo que el resultado, la moneda está en el aire.
Y el mejor indicador, se lo digo a una psicóloga, es el miedo que tienen ellos. El miedo que tienen ellos. Digo, ¿por qué están tan agresivos? Pues sí, tú recordarás las campañas del PRI cuando nos ganaban por todas, pues nomás se dedicaban a recorrer el país y a decir a qué obras iban a inaugurar y ni nos pelaban. Aquí los veo demasiado ocupados en lo que hace o no hace la oposición, incluso en vacunar a los críticos, no vacunar a los críticos, en aniquilar a los críticos. ¿Para qué? Hay una regla, no una regla, un principio de manual autoritario. Cuando quieres acabar con el mensaje, desnuda al mensajero, acaba con el mensajero. Y eso es lo que estamos viendo, lo vimos con el caso de Loret, lo vimos ahora con el caso de María Amparo. Pues si no pasa, si no daña eso, si no les duele, si los negativos no se les mueven, si están a todo dar, ¿por qué hacer estas cosas? Porque al final de cuentas todo esto que está pasando, pues van a ser reproches futuros, ¿eh? Porque pues así es el ciclo político, ¿no? O sea, quien piense que siempre en democracia o en la política nunca llega el momento del revire, pues simplemente no le entiende nada, ¿no? Entonces, a la vida. No le entiende nada a la vida, exactamente. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, para bien o para mal, va a depender de lo que hagamos los ciudadanos o dejemos de hacer. Entonces, vaticinando, yo creo que hay muchos elementos para decir que nos va a ir bien, pero no va a suceder si no hay un arrojo, una participación, una responsabilidad de cada uno de nosotros. Ya no se van a andarnos quejando en las mesas de café o poniéndole likes a los programas de Atípica, que son muy importantes que lo hagan. Sí, eso sí. Pero más allá de eso, hay que convertir este like, que la gente nos favorece con su atención, con el tiempo que pasa con nosotros y con los programas tuyos, el de los amigos de Atípica. Hay que convertir ese like o ese dislike frente a algo que no les gusta de lo que criticamos. Un compromiso, Roberto, es un compromiso ciudadano. En ir a la urna. La mejor manera de cuidar las urnas es estar ahí, tempranito en la mañana. No va a pasar nada si en lugar de ir a desayunar vamos en la tarde, si en lugar de la misa de las 12, mejor vamos el lunes a las 6 de la tarde, no pasa absolutamente nada, ¿no? Es mejor tomar el control del destino del país, de nuestros hijos, que luego lamentarnos por no haber hecho las cosas a tiempo y con sentido de bien. Querido Roberto Gil Suárez, como siempre, un placer platicar contigo y pues espero que nos veamos antes del 2 de junio. Yo te voy a seguir ahí dando lata y te agradezco muchísimo. ¿Te parece antes del desenlace vamos a hacer los pronósticos? Ojalá ya las claro que sí. En otro momento, en otra circunstancia. Y también después de junio, porque también pase lo que pase, hay que pensar. Claro. Y yo creo que vamos a ir con mucha alegría la siguiente semana, porque lo que yo siento y veo de las personas, de los ciudadanos, de las y los mexicanos, es enorme preocupación, porque este país no es que no merezca ser gobernado por otra expresión política, eso es legítimo, ¿eh? Eso es legítimo y es absolutamente válido en democracia. Lo que no es válido en democracia es discutir cada 6 años los fundamentos de la democracia. Pluralismo, voto, libertad de expresión, libertad de información, división de poderes, equilibrio de poderes, federalismo. No, si cada 6 años vamos a estar discutiendo los fundamentos de lo que nos hace ciudadanos y sociedad, pues todos estamos perdidos. Estamos al borde del precipicio. Que pueda gobernar quien convenza cada 3 o cada 6 años, sea de la expresión política que sea, de izquierda. Más que no sea un tirano. Pero que no cuestione los fundamentos de la democracia. Roberto Gil Suárez, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Valle de Lágrimas. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.